Y el texto que he seleccionado para este día está en el libro de Isaías, el capítulo 6, y está en los primeros 8 versículos. Este pasaje resulta muy interesante porque este texto nos muestra en los primeros versículos a 4 personajes extraordinarios, 4 seres extraordinarios realmente. Y en la medida que vamos viendo a estos seres, vamos viendo que uno es mejor que el otro hasta llegar al más formidable de todos, que es nuestro Señor. Entonces yo les invito a que leamos Isaías capítulo 6, del versículo 1 hasta el 8. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto he tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Parece curioso, pero el personaje probablemente que está más abajo en esta escala es el rey. Así que yo quiero ver quién era este rey de cual habla Isaías en el versículo 1. Dice el texto: en el año de la muerte del rey Usías. Isaías empieza dando un testimonio acerca de la muerte de un rey. Pero ¿quién era este rey? Bueno, Usías era también conocido con el nombre de Azarías. Si usted quiere ver un mejor detalle, y le recomiendo que lo haga en su casa, usted puede ir a Segunda de Crónicas, al capítulo 26, y en los primeros versículos usted va a leer acerca de todo lo que hizo este rey. Pero lo cierto, para dar un breve resumen o una pequeña biografía acerca de este personaje que era el rey Usías, también conocido como Azarías, este hombre empezó a reinar, a gobernar en Judá a los 16 años de edad. Ponte a pensar, él era un muchacho, era un adolescente, y reinó en Judá durante 52 años. O sea que él vio, o la generación sobre la que él estuvo fue muy variada. Vio a niños crecer, vio a jóvenes que se hicieron adultos, a mujeres que estaban solteras y después tuvieron comprometidas y tuvieron sus hijos. Este hombre reinó por 52 años en Judá. Pero lo interesante es que cuando él empezó a reinar, a gobernar en Judá, este hombre hizo algo bueno. Empezó a buscar a Dios y Dios lo bendijo. Cada vez que alguien de corazón sincero busca a Dios, Dios se encarga de bendecirlo. ¿Y de qué manera Dios bendijo a Usías? Bueno, él representaba una nación o un reino, el reino del sur. Al norte estaba Israel, se había dividido la nación. Tanto Israel como Judá tuvieron reyes malos, pero Usías fue uno de los mejores reyes de Judá. Este hombre empezó buscando a Dios. Dios lo bendijo. ¿De qué manera? Él venció
a los filisteos y a varios otros ejércitos enemigos. Edificó ciudades y torres en Jerusalén, fortaleció murallas, restauró el poderío militar. No lo puso igual que cuando David tenía su ejército, pero realmente construyó hasta máquinas de guerra. Estimuló el crecimiento de la agricultura y excavó cisternas, porque este hombre, dice la Biblia, que amaba la tierra y tenía ganado, y Dios lo bendijo de esa manera. Tanto así que uno de las naciones vecinas a las cuales ellos habían conquistado le pagaban tributo a Uzías, los amonitas. Este fue un rey que realmente el pueblo lo llegó a amar, la gente lo llegó a amar. Yo creo que cualquier nación, cualquier país, cuando ve que sus gobernantes hacen buenas cosas, que cuando ven que cuando el dinero no se lo meten al bolsillo, sino que lo invierten en la gente, yo creo que la gente es agradecida con esos gobernantes. Así era este rey. La gente realmente lo amaba, la gente lo apreciaba. Fue un rey verdaderamente amado, un buen rey. Pero cuando su fama creció, como en muchos hombres, su corazón se llenó de orgullo. Y ocurre que en una oportunidad este hombre entró al templo. El templo era un lugar reservado para los sacerdotes. Y se le ocurrió la peregrina idea de quemar incienso en el templo, cosa que él no estaba llamado a hacer. Pero cuando vienen algunos que eran los que representaban, algunos sacerdotes, a sacarlo del templo, este hombre se llena de ira. Y dice la Biblia que en el instante al interior del templo le empezó a brotar lepra en su frente. Los sacerdotes lo ven, le dicen a él lo que estaba pasando: sal de aquí pronto. Y empiezan a sacarlo, porque era una abominación que un leproso esté en la casa santa de Dios. Así que este hombre lo sacaron del templo y de ahí en adelante empezó a vivir en una casa separada hasta que murió. Segunda de Crónicas 26, versículos 16 y 21 dice lo siguiente: pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Y el rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jotán estaba al frente de la casa del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Hasta ahí hemos visto nuestro primer personaje. Pero el mismo versículo 1 del capítulo 6 de Isaías, hay alguien quien describe lo que está ocurriendo en el templo. Y ese es el mismo profeta. Porque dice el versículo 1: en el año de la muerte del rey Uzías vi yo. ¿Quién es ese yo? Bueno, el que escribe el libro no es nadie más ni nada menos que un profeta, el profeta Isaías. Mira, querido hermano y amigo, por lo general un profeta, cuando tú vas al Antiguo Testamento, eran hombres solitarios, individualistas, casi como que no se mezclaban con nadie, eran ellos solos. Eran como una especie de fiscales de parte de Dios. Ellos fiscalizaban al pueblo, a las naciones, y hablaban en nombre de Dios. Eran como mensajeros, eran, en otras palabras, heraldos de Dios. Eso eran los profetas. Casi siempre el anuncio que ellos tenían empezaban con: así dice el Señor. Eran alguien que era escogido por Dios. Estos hombres no podían retirarse de su llamado, no podían jubilarse de lo que Dios los había
llamado a servir. Y solían por lo general ser de origen humilde. Dios escogió a profetas y muchos de ellos eran pastores, labradores, campesinos, gente que estaba en la agricultura. Y lo curioso es que estos hombres, estos profetas, eran personas que habitaban por lo general en cuevas o en lugares apartados, como aislados. Y el lugar que tenían para reunirse con Dios era el desierto. Era ahí donde tenían esos encuentros formidables con el Señor. Ahí recibían la voz de Dios. Ahí oían a Dios y luego lo que Dios les decía iba y comunicaban a los pueblos. Pero Isaías era diferente. Isaías fue un profeta mayor, el más grande entre los profetas del Antiguo Testamento. Era un hombre de estado, básicamente. Este hombre tenía acceso a príncipes, a reyes, a la casa real. Este hombre se relacionaba con príncipes, con reyes. Y Dios lo usó para hablarle a diferentes reyes. Porque durante el ministerio de Usías o Azarías pasaron 4 reyes. Y él le pudo hablar a Usías, a Jotán, a Acaz y también le pudo hablar a Ezequías. Mira que este hombre estuvo viendo cómo gobernaban estos reyes en Judá. Oía de los reyes en Israel. Y Dios lo usó para hablarles a ellos, para traer palabra de Dios a ellos. Y Dios llamó a Isaías para que le sirviera a él justo en el año que murió el rey Usías. Y cuando tú ves lo que Isaías describe en el capítulo 6, donde se describe el llamado de Isaías, es un llamado realmente dramático. Porque Usías había muerto en el año o en el siglo 8 antes de Cristo y había luto nacional. La gente estaba realmente dolida. La gente lloraba a su rey. El pueblo se entristeció. Y es allí cuando Isaías también, desconsolado y entristecido, va al templo a Jerusalén a llorar al rey Usías, quien había muerto. Pero ocurre que al entrar al templo, llorando al rey, él ve a otro rey, ve al Señor. Y la palabra Señor tiene 2 significados en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. El primer significado es Adonai. Adonai no es un nombre del Señor, Adonai es un título. Y Adonai quiere decir soberano, es decir, que no era un nombre. El otro significado de Señor es la palabra Yahweh, que no tiene vocales, que es YHWH. Y ese es el nombre del Señor. Los judíos se cuidaban mucho de no mencionar el nombre del Señor. Entonces le pusieron un título y le decían Adonai, que quiere decir soberano. El nombre de él era Yahweh, pero era impronunciable. No querían pronunciarlo. No querían tomar el nombre del Señor en vano. Muy diferente a nuestra sociedad el día de hoy. Que si te quiebras el taco, ¡ay, Dios mío! Y cualquiera toma el nombre del Señor en vano. Que si se quebró la taza, bendito Dios. Cualquiera toma el nombre de Dios en vano hoy día. Y no debe ser motivo de risa, sino de tristeza en nuestros corazones. Porque tomar el nombre de Dios en vano es cosa seria. Y los judíos entendían muy bien aquello. Por lo tanto, lo que Isaías estaba diciendo era lo siguiente: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Adonai, vi yo al soberano, sentado sobre un trono
alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Ahora ponte a pensar, toma un poco de imaginación y piensa en el templo. Acuérdate que el templo en Jerusalén tenía 3 partes. Tenía el lugar santísimo, que era, vamos a decir, esta parte, y aquí había una cortina. Luego venía el lugar santo, que era donde entraba el sacerdote. Al lugar santísimo el sacerdote entraba una vez al año. Y fuera del lugar santo estaba el atrio. Dentro del lugar santo estaban los candelabros, estaba la mesa de los panes de la proposición, estaban todas las cucharas, los adornos que Salomón había construido para el templo, pero no había trono. Allí no había trono. Y dice el texto que cuando Isaías entra al templo, él ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Cuál trono? ¿Tenía el templo de Jerusalén un trono? No, no había un trono. Pero Isaías vio a Dios allí en un trono. Ahora, no se trata de un rey cualquiera. Se trataba del Señor de la iglesia que gobierna todas las cosas para su beneficio. Ese trono que estaba viendo Isaías era más que el templo en Jerusalén. Era más grande, más glorioso. Isaías vio el interior del santuario celestial, donde los santos ángeles podían adorar a Dios. Y tuvo el raro privilegio de estar en la presencia del Señor. El raro privilegio. Digo raro privilegio porque ya Dios le había dicho a Moisés en Éxodo 33:20, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Ahora entra Isaías al templo llorando al rey Usías, y lo que ve es al Rey de Gloria. Ve al Rey de Reyes sentado en un trono. Las faldas de sus vestiduras llenaban el templo. Y este hombre, contemplando toda esa visión, probablemente no sabía ni qué hacer. Y ve a Dios. Dios le había dicho a Moisés, porque Moisés quería ver al Señor, le hace esa petición, y el Señor le dice, no puedes ver mi rostro, porque nadie puede verme y vivir. Ahora, en estos precisos momentos, es imposible que nosotros veamos a Dios en su esencia. Antes de ver a Dios, debemos de ser purificados. Fue el mismo Señor Jesucristo quien dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. En este mundo, ninguno de nosotros es puro de corazón. Y es justamente esa impureza que nos impide ver a Dios. El problema no radica en nuestros ojos. El problema radica en nuestro corazón. Y hasta que nos encontremos purificados y totalmente santificados en el cielo, no podremos verlo cara a cara. No podremos verlo. Así que esto es lo que la Biblia nos describe de una manera general. ¿Quién era este rey Usías? Y por otro lado, ¿quién era también el profeta de Dios? Pero hay otro ser que la Biblia nos describe aquí en el versículo número 2, y son los serafines. Dice el versículo 2, por encima de él había serafines,
Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Este es el único texto en las Escrituras en el que se mencionan esta clase de seres espirituales, los serafines. No hay otro texto, es el único. Ahora, los serafines no son seres humanos pecadores con corazones impuros. Los serafines son seres angelicales, son seres celestiales. Y la actividad de esos seres celestiales es de mayor importancia que cualquier especulación acerca de su posición especial entre los ángeles. Eran estos serafines los que estaban en el trono cuando entró Isaías. Pero aún estos serafines, por ser indignos de estar en la presencia del Señor, se cubrían el rostro y los pies con sus alas. Se cubrían el rostro y sus pies con sus alas. Esa acción denotaba gran reverencia y humildad ante la presencia del Señor. A pesar de ser seres celestiales, a pesar de ser seres angelicales, la reverencia y la humildad de estos seres era tan pero tan grande que cubrían su rostro, cubrían sus pies ante la presencia santa del Señor. Pero así es como nosotros llegamos al versículo 3 de nuestro sermón el día de hoy, y es lo que estos seres celestiales empiezan a expresar a modo de un canto. Recuerda Isaías, entra al templo, entra a llorar a un rey y ve otro rey. Pero él se encuentra con algo espectacular, con algo glorioso. Él ve al Señor y ve a estos seres angelicales. Y dice el versículo número 3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Estos seres angelicales adoraban al Señor, glorificaban a Dios. Mira, querido hermano y amigo, la verdadera adoración a Dios consiste no solamente en alabarlo y decir que Él es bueno, sino también en confesar quién es Él. Tan grande es la santidad de Jehová. Isaías los vio volando alrededor del trono y dándose voces unos a otros, alabando al Dios Todopoderoso. Ellos solamente se ocupaban de alabar, de adorar. Y aquí ellos empiezan a ofrecer un himno, probablemente antifonal, porque la Biblia dice que uno a otro se daban voces. O sea, no estaban en silencio como cuando a veces cantamos y como que no me gusta la música, como que falta la batería. No era un culto aburrido. Estos ángeles celestiales, estos serafines, daban voces unos a otros, y lo que decían, ¿sabes qué era lo que decían? Santo, santo, santo. Yo me pregunto, ¿por qué mencionaron esa palabra 3 veces? Ellos podían haber dicho: santo es el Señor Dios Todopoderoso, la tierra está llena de su gloria. Pero ellos dijeron: santo, santo, santo. Ahora, hay algunos teólogos, algunos escritores, yo no llego hasta allá, que dicen que ese santo es por la Trinidad. Yo discrepo un poquito de aquello. Yo no creo que está haciendo referencia a la Trinidad. Más bien yo creo que es una forma de énfasis que es conocida en la literatura judía como trisagión. Mira, cuando los judíos deseaban poner énfasis
En lo que ellos decían, ¿sabes? El método que ellos utilizaban o la herramienta que ellos utilizaban era la repetición. Y eso significaba que querían ponerle énfasis a lo que decían. Por ejemplo, en Jeremías 22, 29, el Señor está hablando con ese pueblo rebelde, duro de cerviz, en los labios de Jeremías. Y Él le dice, oh tierra, tierra, tierra. Es una expresión de, atiéndeme, que viene juicio. Era un énfasis. Y luego le dice, oye la palabra del Señor. Ezequiel 21, 26 y 27, otra vez, pueblo rebelde, duro de cerviz. Dios le habla y dice a través de los labios del profeta, así dice el Señor Dios, quítate la tiara y depón la corona, esto no cambiará. Lo humilde será ensalzado y lo ensalzado será humillado. Arruina, 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 lo reduciré. Cada vez que Dios quería poner un énfasis, el método gramatical que se utilizaba era la repetición. Es igual como cuando en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, dice la escritura, Juan describe que entonces miré, Juan está describiendo esto, y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz, ¡ay, ay, ay! Esos ayes de la Biblia. ¡Ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros 3 ángeles están para tocar! Si tú ves en la Biblia, querido hermano y amigo, rara vez hay triples repeticiones de palabras. Por ahí creo que se me quedó una que no la puse por asunto del tiempo. Pero cuando existen estas repeticiones, es que lo que Dios quiere decir lo está llevando a un grado superlativo. Nosotros nunca decimos a alguien cuando se porta mal o escribimos una carta, ya verás, ya verás, ya verás. Nunca decimos eso. Nosotros para enfatizar algo, ¿sabe qué usamos? Subrayamos la palabra, la resaltamos con un marcador, le ponemos comillas, pero el método gramatical superlativo para Dios denotar algo importante era que había una repetición de palabras. Y en las Sagradas Escrituras, solamente una vez, un atributo de Dios se utiliza en un grado superlativo que se lo eleva al tercer nivel, y es en este versículo. Cuando Dios dice de sí mismo, o el profeta escribiendo, dice, santo, santo, santo. Nunca la Biblia Dios dice que Él es amor, amor, amor. Nunca la Biblia dice que Dios es ira, ira, ira. Misericordia, misericordia, misericordia. Dios es justicia, justicia, justicia. Dios es bueno, bueno, bueno. Tú no verás eso en la Biblia. Pero lo que sí vemos que Dios dice de sí mismo que Él es santo, santo, santo. Ahora, ese era el cántico que estos seres angelicales pronunciaban de sus labios unos a otros acerca de aquel que estaba en el trono. Isaías, yo no sé si se quedó en la puerta o entró hasta medio templo. Pero lo cierto es que cuando él oye que los ángeles, los serafines están pronunciando estas palabras, esa pronunciación del Dios Santo trajo como consecuencia 2 estremecimientos, 2 temblores. Dice el versículo 4, y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Piensa en la cena, mi hermano. Usa tu imaginación y mira el templo. Estaba allí la presencia santa de Dios en su trono. Y los serafines estaban alabándole y decían uno a otro, santo, santo, santo. Y cuando pronuncian aquella voz,
reconociendo y adorando a ese Dios que estaba en el trono, dice la Biblia que en aquel templo la puerta, los dinteles, los batientes, las jambas, y si tenía chapa también la puerta, no lo sé. Lo cierto es que eso es materia muerta, materia inerte. Y esa materia muerta, esa materia inerte, tuvo el buen juicio de estremecerse. Ni aun para la materia muerta fue un culto aburrido, porque estaba Dios allí en el trono, en el templo. Pero ¿sabes quién más se estremeció? El cuerpo de Isaías. Dice el versículo 5. Entonces dije, ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Se estremeció de tal manera Isaías, que lo primero que él hace es proclamar juicio sobre sí mismo. Mira el cuadro otra vez. Isaías entra al templo a lamentarse por el rey Usías. Qué fácil que es lamentarse por otros. ¿Usted puede pensar? Nosotros decimos con facilidad cuando muere el padre de alguien, al que queda, que perdió un ser querido, ay, pobre hermano. Es fácil lamentarse por otro. ¿Sabe qué es difícil? Lamentarse de uno mismo. Eso es difícil. Este hombre estaba en la presencia de Dios, ante la presencia santa de su Dios, de mi Dios. Y lo primero que hace es lamentarse de sí mismo. Bueno, hay varios hombres en la Biblia que cuando notaron quién era Dios, cuando notaron la esencia de ese Dios, reaccionaron de una manera que dice, oh. Uno de ellos es el apóstol Pedro. En Lucas capítulo 5, versículo 8, después que hay un milagro en la embarcación donde estaba Pedro, que los peces llegaron a la red por orden del Señor. Parece que Pedro entró, hizo contacto todas sus neuronas, hicieron sinapsis y llegaron a la comprensión, al entendimiento de quién era el Señor. Dice el versículo 8 de Lucas 5. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador. Rara vez uno contra sí mismo emite juicio. Somos muy fáciles para emitir juicio sobre otros. Señor, apártame, apártate. Tú eres santo, Señor. ¿Tú recuerdas a aquel hombre ciego de nacimiento? Dice la Biblia que el Señor ve a un ciego y la manera de obrar del Señor siempre es tan variada y uno dice, oye, no entiendo la forma, la técnica, las cosas como obra el Señor. Dice que Él toma saliva y su saliva la mezcla con la arcilla, con la arena del piso. Y ese lodito, ese barro, se lo unta en los párpados de un ciego. Y una vez que es colocado el barro, dice, ve y lávate al instante de Siloé y tú vas a ver. El ciego había probado todo, era un ciego de nacimiento. Es imposible para la ciencia médica, para un oftalmólogo, por más afamado que sea, traer luz a un ciego de nacimiento. Pero ocurre que ese ciego estaba frente a Cristo. Así que el Señor le dice, pero él como era ciego, oía, ¿y quién es que me dijo eso? Jesús, ya. Pero no conocía a Jesús. No sabía de Jesús más que lo que había oído. Él obedeció y se fue a lavar. Cuando lo ven, oye, ¿y este no es el ciego? Parece que es, no estoy seguro. ¿Será?
Lo traen a las autoridades. Mira, ahí está el que pedía limosna al mendigo. ¿Tú eres el ciego? Sí. Oye, ese hombre, ¿quién te hizo eso? No sé, Jesús. Ese hombre debe ser pecador. Mira, si es pecador, yo no lo sé. Lo que sé que era ciego y ahora veo. Oye, pero tú debes ser uno de sus discípulos. Yo creo que tú te quieres hacer discípulo. Traen a los padres. Señor, ¿él es su hijo? Sí. ¿Él era ciego? Él tiene edad, pregúntenle a él. Pregúntenle a él. Claro, los judíos habían levantado un comentario que cualquiera que proclamara que Jesús era el Cristo, el Mesías, lo iban a echar de la sinagoga. Y estos judíos religiosos tenían miedo de ser echados de la sinagoga. Así que cuando lo traen al padre y a los muchachos, dice, mira, ya me vuelves a preguntar lo mismo, por favor. Yo lo que sé que era ciego y que ahora veo, pero yo creo que tú te quieres hacer discípulo. Y lo empiezan a insultar al pobre ciego que ahora veía y lo expulsan de la sinagoga. Pero el ciego no conocía a Jesús. No lo había visto a Jesús. Entonces allí, en Juan capítulo 9, del 35 al 38, dice la Biblia lo siguiente, hablando del ciego. Dice, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera y hallándolo le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió y dijo, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Él no lo conocía. Y él dice, Jesús le dijo, pues tú le has visto y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo, creo, Señor, y le adoró. Cada vez que un ser humano, que un mortal débil como nosotros, se encuentra frente a la presencia santa del Señor, algo ocurre, algo debe pasar. Mi hermano, mi amigo, no es ante un espíritu común y corriente, no es un fantasma, no es un hombre extraordinario, es el Dios creador de los cielos y la tierra, el que era desde el principio, el que estaba en el principio, el que era el Verbo, el santo Hijo de Dios, que vino a este mundo a dar vida en abundancia. Cuando Pedro tomó conciencia en la barca de quién era Jesús, su reacción fue, apártate de mí que soy hombre pecador. Lo que estaba diciendo el Señor, tú eres santo, no puedes estar conmigo. Este hombre no sabía quién era Jesús. Cuando dice, el que habla contigo es, dice la Escritura, que él creyó y en ese instante le adoró. Eso es lo que Dios está buscando al día de hoy. Dios no está buscando de religiosos. Dios no está buscando pastores ni diáconos. Dios está buscando de verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Eso es lo que está buscando el Señor. De verdaderos adoradores que le adoremos a Él por quien es Él. Y ese mi Dios es un Dios santo. Yo no sé cuántas veces tú hayas experimentado la presencia santa de Dios. No sé cuántas veces hayas entrado a este templo y tú hayas salido, pude experimentar la presencia santa de Dios. No tienes que saltar, no tienes que brincar, no tienes que ver aquí un espectáculo, porque esa obra de Dios es invisible. Yo sí la he experimentado. Tengo el gozo de decirlo. Conozco a mi Dios. Y si hay algo que puedo decir, es que en el momento que tienes ese encuentro con el Señor, jamás volverás a ser el mismo o la misma. En una ocasión iba a un culto y llegué al culto, el culto ya había empezado. Me senté al último en la iglesia donde estaba y empecé a orar. La gente ni sabía que estaba yo ahí porque todos estaban muy adelante y era un escenario grande porque era un aniversario de la iglesia a la cual pertenecía.
Pero lo que recuerdo es que de un momento a otro en la oración, mi conciencia, mi ser entero, empezó a experimentar esa santidad de Dios. Y lo que yo pude experimentar y sentir era cuán miserable y despreciable era a los ojos de Dios. Me sentí menos que un gusano. No podía hablar. Solo gemía y lloraba. Yo tomo eso como el lugar o el momento cuando Dios abrió mi entendimiento. Yo tenía mucho tiempo yendo a la iglesia, pero yo no era convertido. Y creo que Dios allí me salvó. ¿Qué clase de lamento era el de Isaías? No era un lamento cualquiera el que él estaba promulgando. Era un juicio sobre sí mismo. Él dijo, ¡ay de mí! Y una cosa como profeta era proferir juicio y maldición sobre pueblos enemigos, sobre los enemigos de Dios, sobre los desobedientes. Pero otra cosa era proferir juicio sobre sí mismo y decir, ¡ay de mí! Y después de promulgar juicio sobre sí mismo, lo primero que hace es reconocer su condición. Cada vez que alguien está en la presencia santa del Señor, ¿sabes? No empieza a ver al pastor, al hermano, a la hermana. ¿Sabes para dónde ve? Para adentro. No es que vea a la esposa, al hijo. No. Es que el problema no está allá, el problema está acá. Él empieza a ver para sí mismo y él reconoce su condición. Y él dice luego, ¡ay de mí! Porque perdido estoy. Esa palabra perdido, Reina Valera lo traduce, muerto soy. La palabra no es muerto realmente. La palabra original lo que quiere decir ahí es desecho. Desecho soy. Es lo que experimentó, como dicen los psicólogos, una desintegración personal. Desintegrarse es contrario a integrarse. Él se desintegró por completo. Recuerda que Isaías era un hombre íntegro, era un hombre recto, era un hombre de la nobleza, era un hombre respetado. Pero cuando él ve al Dios Santo y se mide con esa norma suprema, él es sacudido, deshecho, desintegrado, derrumbado, él es totalmente desarticulado. Él queda como piezas esparcidas en el templo espiritualmente hablando. Pero por otro lado, después de estar en la presencia santa de Dios, no solamente que emite juicio sobre sí mismo y reconoce su condición, sino que ahora él va un paso más allá y ve su propio pecado. Y eso como que nos molesta un poco, porque las iglesias hoy día no hablan de pecado. Hablan siempre, te va a ir bien en la vida, Dios te va a bendecir, vas a tener éxito, Dios quiere que prosperes. Ese es el evangelio de hoy. Pero cuando él está frente a la presencia santa de Dios, él ve su propio pecado. ¿Sabes qué dice él? ¡Ay de mí porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos! Este hombre era un boca sucia. Y yo creo que hasta su cosmovisión, es decir, la visión que tuvo del mundo cambió. Porque luego él dijo, en medio de un pueblo de labios inmundo habito. Él contempló la extensión, cómo el pecado se podía expresar. Ya no solamente que se ve infectado él,
sino que ve a toda la nación infectada. Tuvo un entendimiento radical y nuevo del alcance del pecado. ¿Tú te has puesto a pensar, querido hermano y amigo, qué afortunados somos nosotros? Cuando tú lees este pasaje, ¿no te das cuenta que tú y yo somos tan, pero tan afortunados? Y tú me dirás, pastor, ¿y por qué somos afortunados? Si no hemos entrado al lugar y no hemos visto a Dios. Te voy a decir por qué. Porque Dios revela nuestra pecaminosidad, nuestra corrupción, nuestra propia maldad. ¿Sabe cómo lo hace? Poco a poco. No nos damos cuenta cuán perversos y crueles o pecadores somos. Tenemos un orgullo tan alto. No queremos ceder. Creemos tener siempre la razón. Y Dios nos deja. No nos damos cuenta. Creemos saberlo todo. Dios nos deja. No nos damos cuenta. Dios va revelando eso, ¿sabe cómo? Poco a poco. Pero Isaías se le reveló súbitamente, todo al mismo tiempo, su condición, su boca sucia y la calidad de gente que él era. Este hombre sintió morirse frente a la santidad de Dios. Y nosotros, suavecito, el Señor trata con nosotros. Qué diferente. Somos afortunados, muy afortunados, porque esa corrupción o ese reconocimiento de esa corrupción es gradual. Por eso es que no es extraño que Isaías, al mostrársele quién era él fuera devastado. Y así llegamos al versículo 6 y 7. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Isaías entra al templo y él quedó al descubierto. Quedó desnudo, deshecho, desintegrado. Él estaba solo frente al Dios santo, santo, santo. ¿Sabes lo que sentía él sobre su ser? Culpa, culpa, culpa. Así se sentía él. Pero nuestro Dios, Él es misericordioso. No lo dejó con la culpa a Isaías. No lo dejó allí tirado, revolcándose o desintegrado con el dolor de la inmundicia de su pecado y de sus labios impuros. Dice la Biblia que envió uno de los serafines. Este serafín tomó un carbón encendido con unas tenazas que estaban en el altar y toca sus labios. Los labios son la parte más sensible del organismo. Una de las partes más sensibles, muy delicadas. Ahí es que son los piquitos, esos besitos que nos dan las esposas. Lo cierto es que lo limpió, restauró su alma. Sus labios sucios fueron quemados. El pecado de su corazón fue cauterizado. Él estaba siendo, de alguna manera, siendo refinado con fuego santo. No lo dejó ahí. Y lo limpió. Isaías no tuvo que hacer nada para que ganara el favor de Dios. Dios pudo allí destruir a Isaías por su pecado. Pero la salvación es una gracia. Él la da gratuitamente a quien quiere. Él se revela gratuitamente a la conciencia de las personas, al corazón de la gente, y hace de nosotros nuevas criaturas.
Ese es el obrar de Dios. Así es como actúa el Señor. Y dice el versículo 8, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Ahora Isaías puede oír a Dios. Él estaba probablemente abrumado, él estaba de alguna manera tal vez infectado, influenciado por todo el pesar del pueblo. Judá lloraba a su rey. Él entró al templo desconsolado. Y lo que oía tal vez eran los lloros, el grito, el gemir de una nación. Pero ahora oye por primera vez a Dios. Lo oye. Lo oye. Entra al templo y lo primero que hace es ver la gloria de Dios. Luego oye el canto de los serafines. Después es limpiado su pecado. Y después que su pecado es limpiado, es que él empieza a oír a Dios. Así ora siempre Dios. Dios no puede hablarle a gente que está inmersa en el pecado. Para oír la voz de Dios, Él tiene primero que limpiarnos y reconocer quién es Dios. Y una vez que nos limpia y oímos su voz, es que Él nos envía. Pero antes de ser enviados, somos quebrantados. Dios es el Dios del quebranto. Nos quebranta en nuestra altivez, en nuestro orgullo. Merecemos que Dios nos quebrante. Y cuando estuvo listo, Isaías respondió al Adonai, hablando la Trinidad, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Hablando la Trinidad. Isaías dice a su Adonai, cuenta conmigo, Señor. Cuenta conmigo. Qué difícil es a veces buscar dentro de la iglesia gente con la que uno pueda contar. Para concluir, no aplicar, concluir. Dos conclusiones saco de estos textos. En primer lugar, ¿quién era aquel que estaba en ese trono? Tú dices, no, Dios estaba en el trono. Pero yo pienso que Isaías vio en ese trono a Jesucristo. El apóstol Juan dice en el capítulo 1, versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él, o sea, Cristo, le ha dado a conocer. El mismo Juan, un poco más adelante, en el capítulo 12, el Señor está hablando, dando un discurso acerca de su muerte. Ya había entrado a Jerusalén. Mucha gente no creía. Y oye lo que dice, pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también, Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se convierta y yo los sane. Oiga esto. Esto dijo Isaías porque vio su gloria. ¿Cuándo vio su gloria? En el templo en Jerusalén. Ahí vio Isaías la gloria del Señor. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. ¿Y cuándo habló de él? Anda el capítulo 53 y todo lo que habla del capítulo 53, Isaías, es acerca de Cristo. Cristo ha dado a conocer al Padre. Por eso dice la Escritura en el Nuevo Testamento que en Cristo no se halló pecado.
Cuando habla la Biblia que no se halló pecado, habla de pureza, que es sinónimo de santidad. Así que la primera conclusión es que aquel que está en el trono era Cristo. Lo segundo que quiero mencionar es con respecto al propio Isaías. Entra Isaías y sale Isaías. No es que entró Isaías y salió un espíritu. Entró Isaías boca sucia y salió Isaías boca limpia. Limpio su pecado. En otras palabras, la personalidad de Isaías fue reconstruida, no aniquilada. Seguía siendo la misma persona, pero con boca limpia. La condición de Isaías, después que entró al templo, fue cambiada por la obra de Dios. No en virtud de algún esfuerzo o deseo humano. Siempre la obra redentora del Señor es por gracia y no por obras. Dios, en otras palabras, salva a quien Él quiere. Él se revela a quien Él quiere. Él bendice a quien Él quiere. Tú has venido en esta mañana aquí. Deja que Dios obre en ti. Probablemente estás muy lejos de Dios en tus pensamientos, en tu hablar, en tu entendimiento de Dios. Tal vez tienes a un Dios conforme a tu conveniencia, conforme a tu imagen, no conforme a la Biblia, no conforme al Dios Santo que se revela en las Escrituras. Bueno, es Dios quien salva como Él quiere y a quien Él quiere. No son tus méritos. Por más que tú seas buena gente con tu abuelita o con tu mami, Dios salva a quien Él quiere. Y finalmente, la aplicación para los hermanos, para la iglesia. Estos textos describen el llamamiento divino a Isaías para entrar en el ministerio. Y yo creo que estos textos nos sirven de recordatorio a todos los siervos llamados por Dios para servirle. Ante Él, ante el Señor, todo el mundo, incluyendo pastores y maestros, debemos de confesar como confesó Isaías: ¡ay de mí que estoy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, esa debería ser nuestra confesión. Porque el ministerio comienza, ¿sabe dónde comienza el ministerio? Con el entendimiento y con el conocimiento de nuestro propio pecado y nuestras propias limitaciones humanas. Así como Isaías era indigno para el ministerio, también lo es todo aquel que ha sido llamado al ministerio público de Dios. Isaías era indigno para el ministerio y él reconoció su condición hasta que Dios lo limpió. Ahora, todos los estudios, todas las oraciones no hacen a nadie de nosotros mejor que Isaías. Y por causa de nuestra maldad, estamos descalificados para servir a Dios y somos indignos para enseñar. Si nosotros servimos a Dios, es por su misericordia y por su gracia. Nada más. Y el no comprender la realidad de esta visión, la visión que tuvo Isaías, solo puede hacer que los siervos de Dios nos volvamos presuntuosos y arrogantes. Somos débiles,
y necesitamos cada día del Señor. Los pastores y la iglesia. Oro a Dios que la santidad de Él nos invada. ¿Tú recuerdas aquel hombre que tenía la mano seca? Y el Señor tocó su mano. Su mano seca no invadió al Señor. La santidad y el poder de Dios invadió a ese hombre. Yo oro a Dios que la santidad de Dios sea revelada a nuestros corazones, para que podamos comprender la esencia de lo que nosotros somos. Cuando Isaías entró al templo, él por primera vez comprendió quién era Dios. Pero al mismo tiempo comprendió por primera vez quién era Isaías. No tengamos más alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Pensemos en nosotros con cordura y entendamos que separados de Él, nada podemos hacer. Para obtener más información sobre nuestro ministerio y el trabajo que realizamos, ingrese a nuestra página web www.ibpg.es. Deseamos que este mensaje de la palabra de Dios traiga a su vida luz y verdad.